un nuevo programa de las provincias también existe. Hoy, día 19 del mes de marzo, estamos a poco más de 48 horas de un aniversario más del atentado a la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires. A 29 años, se cumplieron ya 29 años. La embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, el canciller Felipe Solá y el sobreviviente Alberto Romano encabezaron los actos en el lugar donde ocurrió el hecho. Ustedes ven la imagen, que es lo que quedó de la Embajada de Israel. Un acto terrorista más a todo lo que se hace en el mundo, y en la Argentina tenemos dos actos terroristas importantes, trascendentes, y los dos contra la colectividad judía. Porque hablar del Estado de Israel es hablar de la colectividad judía del mundo. Y yo soy uno de ellos. Y lo digo con orgullo. Y con orgullo digo que defiendo todo lo que sea argentino con fuerza, porque nací acá. Mis padres tuvieron que emigrar perseguidos o por la tiranía de los zares o por la presencia posterior de Hitler. Pero mis padres vinieron allá por la década. Mi madre nació en Londres, mi padre nació en Kishinev, en Moldavia, y por distintas ramas, por distintos lugares, vinieron a nuestro país. Mi padre se asentó en Corrientes. Nacimos los 4 hermanos en la Argentina, 3 en Corrientes y mi hermana, que cumple este domingo 97 años, también ella nació en Buenos Aires. Pero quiero resaltar la adhesión del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales, resaltar la condena a este acto terrorista que no tiene justificación más que un odio acendrado hacia todo lo que sea judaísmo. El canciller dijo lo siguiente: el 17 de marzo de 1992, un ataque terrorista destruyó la Embajada de Israel y sembró muerte en pleno centro de Buenos Aires. Mi homenaje a las víctimas y mi abrazo fraterno a sus familiares y a los sobrevivientes. El presidente Fernández tuvo una conversación por Zoom con el presidente de Israel. El presidente Alberto Fernández dijo: a 29 años del atentado, una vez más decimos presentes. Y luego su par de Israel expresó: bendita sea su memoria. Su memoria, presidente Fernández, le obliga a que se esclarezca este atentado, como también la voladura del edificio de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que trajo toda una serie de complicaciones al gobierno de entonces, al de la DAIA, el atentado de la DAIA, en el que estuvo involucrada la actual vicepresidenta y entonces presidenta de la Nación. Se hizo un acuerdo con Irán, que aparecía como el responsable del atentado, y todo terminó. Se designó un fiscal especial para eso y terminó con la vida del fiscal. Fue muerto por los servicios, por Irán, no sé, pero fue muerto.
Y vuelvo otra vez a un artículo que publiqué en esa oportunidad, a los días del atentado de La Daya. La jueza Servini de Cubría era la que estaba de turno en los juzgados federales, porque era el mes de enero, y ya era, creo, el 20 o 20 y algo de enero, pocos días faltaban para que termine la feria, y el fiscal Nisman presentó sus acusaciones, en la cual estaban incluida la presidenta y el ministro de Relaciones Exteriores, lamentablemente judío, pero también tiene que pagar sus cuentas. En aquella oportunidad escribí un artículo en el que decía a quién cubría Servini de Cubría, porque no le aceptó la presentación al fiscal Nisman diciendo que no era un tema de feria, que no era un tema urgente. Entonces se produjo unos días hasta que se iba a presentar en la Cámara de Diputados las constancias que habían un día lunes, y el domingo fue muerto el fiscal Nisman. Pero volvamos al atentado a la embajada. No solamente la Cancillería, el presidente, dieron manifestaciones de apoyo. También el gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que a 29 años del atentado a la embajada de Israel, seguimos honrando la memoria de las víctimas reclamando justicia. Hubieron 22 muertos como consecuencia del atentado terrorista y 242 heridos. También, y resalto porque me lleva a la contradicción. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, desde las redes sociales consideró el atentado como una herida que aún nos duele y una de las más terribles muestras de odio que tengamos memoria. También el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, hacer memoria y honrar a las víctimas y sus familiares es nuestro compromiso para seguir construyendo un futuro mejor, erradicando toda forma de discriminación e intolerancia. ¿Por qué decía que hago hincapié en lo que señala el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet? Porque el gobierno de Corrientes no dijo nada. No dijo nada el gobierno de Corrientes para condenar un acto terrorista en nuestro país contra la embajada de un país con el que se mantienen relaciones exteriores. Si lo dice el presidente, si lo dice el canciller, si lo dice el jefe de gobierno porteño y el subjefe del gobierno porteño, y lo dice también el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, no entiendo por qué hubo silencio por parte del gobierno de Corrientes. Vamos a un corte, señor director. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola.
Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos en un año electoral, entonces surgen muchas promesas, que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro, que vamos a hacer, que vamos a conquistar otra vez la Luna, Marte, cualquier cosa es válida. Bien dice Maquiavelo que el príncipe siempre tiene un motivo para justificar que no hace lo que prometió. Y tenemos el país lleno de políticos maquiavélicos que prometen y saben que están prometiendo algo que no van a cumplir. Empezó la inquietud por la elección porque se fijó el domingo 8 del mes de agosto próximo la elección de las PASO, las primarias. Esto significa que salió derrotado el presidente Fernández y 23 gobernadores, porque no se adhirió al pedido de eliminar las PASO el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo queda la cosa? El presidente hace todo un movimiento nacional pidiendo el apoyo de los gobernadores, e incluso el de Corrientes, para que se eliminen las PASO en el orden nacional, porque en el orden provincial los caciques no quieren elecciones PASO, quieren el dedo. Yo pongo este, yo pongo este, y yo pongo este, y no pongo estos otros. No dejan que sea el pueblo el que elija sus candidatos. Los eligen las cúpulas, los dedos. ¿Qué va a pasar ahora? Cristina estaba y está a favor y logró, por lo menos la Justicia Nacional Electoral, por acuerdo del 16 de marzo, resolvió el tema, fijó la fecha de las PASO. Entonces triunfó la posición de Cristina sobre la del presidente y de los gobernadores. ¿Qué va a ocurrir con esto? Me llama la atención que mandé a un diario local este artículo que está acá y que trataré de resumir, pero lo mandé el mismo 16. Ni bien supe de las fechas y no lo publicaron. Está bien. Mis relaciones con ese diario quedaron cortadas, porque hay ahí adentro quienes no ven con simpatía mis artículos. No importa que estuve presente en el nacimiento del diario Litoral, que colaboré estrechamente, no solamente periodísticamente, sino en otros aspectos que no vienen al caso, con el fundador del diario Litoral. No importa. Parece que los segundos parece que son los primeros. Decía en este artículo que la elección de las PASO abre un nuevo frente, una nueva grieta entre
Fernández y Cristina. Es una grieta sencilla. Cristina pasa por encima de Fernández, le importa, la opinión de Fernández le importa tanto como la mía. Capaz que la mía le importe más. La cuestión es que el 8 de agosto, domingo 8 de agosto, tenemos elecciones. Y también tenemos elecciones este año en la provincia de Corrientes. Desde gobernador, vice, diputados, senadores, intendentes, concejales, es decir, total, grande. Ahora, ¿qué conviene más a los intereses provinciales? Votar junto con las nacionales, las grandes nacionales, o votar aparte. Yo soy un convencido que debe votar aparte, que en la provincia se debe votar aparte. Y no me vengan con el cuento de que sanidad, que la gente que se aglomera, porque para cobrar, ya sea sueldo o subsidio, la gente hace cola tranquila en la calle al sol, o en algún momento el Banco de Provincia pone algunas sombrillas, algo. Pero se espera. Y hay varias soluciones. Armaron todo un comité de partidos políticos para ver qué se hace. Lo que hay que hacer es votar. No puede salir de estas reuniones decir que vamos a suspender la votación, como sugirió un profesional, un abogado, tiempo atrás, que había que suspender. Eso no, rompemos la democracia, rompemos la república. Hay que votar. Decía la diputada Jeter que presentaban un proyecto de la boleta única, es decir, donde están todos los candidatos en un solo papel, ¿no es cierto? Y que el votante entra al cuarto oscuro y con una cruz va marcando qué partido le gusta, qué candidato le gusta. Yo le dije, sinceramente, mi opinión, eso no va a caminar, porque no se puede boletear, no se puede repartir boletas antes, ni asustar al ciudadano con que alguien lo está mirando y la boleta que se le dio al lado de la zanja, esa es la que tiene que poner. Y lamentablemente hay un alto número de analfabetos, de semi-analfabetos, que no está en condiciones de elegir, de decir, de poner una cruz donde tiene que estar. Es un excelente sistema y probado en algunas otras provincias, pero acá no va a ocurrir eso, y en la nación como tal tampoco. Pero volvamos a los conceptos de mi artículo. En el orden nacional, entonces, tenemos una elección el 8 de agosto. Esa elección del 8 de agosto va a marcar el rumbo no solamente de la elección nacional general, sino también de las dos provinciales, Santiago del Estero y Corrientes. Santiago del Estero no importa, porque está totalmente entregada al kirchnerismo. Pero nosotros tenemos que tratar de zafar de esa selección que se va a hacer para diputados y senadores nacionales con la elección provincial. Resulta que la Constitución Nacional habla de 4 a 2 meses. Si se hace 2 meses, está en contra de lo que estoy sosteniendo, porque se va a hacer después del 8 de agosto. Si se hace antes, si se utilizan los 4 meses que establece la Constitución,
Resulta que estamos también en el mes de agosto. Entonces quedan dos alternativas, que supongo que el gobernador, los partidos políticos, los ministros tendrán que analizar el tema. O se hace la elección provincial una semana antes de las PASO, el 1 de agosto, o se hace el mismo día, el 8 de agosto. Pero no se puede dejar para los intereses provinciales, sea quien sea el que finalmente gane. Cada uno tiene su preferencia. Pero resulta que si ya en la elección del 8 de agosto resulta que, por ficción, el kirchnerismo gana o tiene muchos votos, está indicando cómo va a votar el kirchnerismo. Y tal vez va a aumentar la cantidad de votos. Al revés, si Juntos por el Cambio gana la elección del 8 de agosto, la primaria, tiene más votos, seguramente va a influir no solamente en la provincial, sino también en la nacional. Es decir, que para cualquiera de los dos, ya sea el peronismo o el Juntos para el Cambio, les conviene hacer la elección antes o juntos, al 8 de octubre, al 8 de agosto. Algunos dirán, dos elecciones juntas. Sí, siempre se votó dos juntas. Antes que venga todo este tema de las PASO y demás. Siempre votamos, había la boleta nacional y la boleta provincial al lado, y también la municipal. Y así teníamos 35, 40 boletas en el cuarto oscuro que nos llevaban no solamente a la confusión, al que no venía boleteado, y ahí está el secreto por el cual no va a ser aprobado ese proyecto de la boleta única, ni ninguna otra cosa que evite el boleteo. La relación dirigente-ciudadano, esa que se hace en la calle, en la casa, o al día siguiente de pagar un subsidio. Esa relación no se va a romper, por lo menos, digamos, en este siglo XXI, que es importante. ¿Cómo se va a distribuir? No va a haber en el Senado no va a haber una modificación. El kirchnerismo, peronismo, antes algunos decíamos un fernandismo, no hay más fernandismo, no existe Fernández. Perdón, presidente, no existe. Se fue su ministra de Justicia, en cualquier momento se va a ir su ministra de Seguridad enfrentada con Bernie. Es decir que hay un poder sobrenatural o no propio, que es el que está manejando las cosas. Bien, queremos también hacernos tiempo para poder hablar del tema del segundo puente Corrientes Chaco. Parece que hay novedades y el señor director va a hacer un corte y volvemos. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti.
Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. El segundo puente Chaco-Corrientes es un anhelo, un viejo anhelo de los correntinos y también de los chaqueños, y parece ser que se empieza a mover un poco. Según lo que se publica en Wikipedia, hay un tránsito de más de 10.000 vehículos en forma permanente todos los días, un promedio en el Puente General Belgrano actual. Hay días que vemos que el Puente General Belgrano se está como playa de estacionamiento. ¿Hasta cuándo aguantará este puente como estacionamiento? Tenemos los datos donde nos da las características que tiene este puente. Fue construido entre 1968 y 1973. Estamos en 2021, es decir, son 41 años, más de 40 años que tiene este puente. Comenzó a construirse en 1968. Tiene 8,30 de ancho de calzada de doble mano. Por eso es necesario el segundo puente, porque no tiene que ser un puente, si es que queremos que sea parte de un corredor transoceánico, no debe ser doble mano, sino que tiene que ser 2 manos separadas. Y para eso vamos a luchar. El gobierno nacional en el presupuesto 2021 no es como muchos dicen, incluso los gobernadores, que me perdonen, que les llame la atención. En el presupuesto no hay fondos destinados para este puente. En el presupuesto 2021 hay un aval que el gobierno nacional le da al gobierno del Chaco. Le da un aval de 738 millones de dólares, en la que están incluidas otras obras que hace el Chaco, entre ellas un puente entre Bermejo y Humaitá, la zona de Humaitá. 600 millones están incluidos en esta 738 para obras propias en el Chaco, y quedan 738 millones para el puente. ¿Por qué no se le dio el aval a los dos gobiernos? Es decir, que si el gobierno del Chaco se endeuda con una empresa constructora, porque a lo mejor hay una empresa que dice yo voy a hacer el puente y lo financio, o con financistas para poder llamar a licitación, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué compromiso tiene que asumir el gobierno de Corrientes? Ninguna, porque se va a quedar solo. Va a haber un gobierno del Chaco que va a estar avalado por el gobierno nacional. Y si el gobierno del Chaco no paga, como seguramente va a ocurrir, paga el gobierno nacional. Porque para eso da el aval, como el que da la garantía para una casa. Pero resulta que que es la provincia de Corrientes, no tiene el aval de la nación. Y si asume una deuda, muere ahí la deuda. Va a quedar ahí. No la puede pasar a la nación porque no tiene el aval. Ahora, ¿por qué se avaló únicamente al Chaco?
porque es un gobierno peronista y nosotros somos un gobierno distinto, Corrientes. No lo sé. Tal vez sea por eso o por imprevisión o por falta de movimiento de las autoridades provinciales de Corrientes. Porque ya se tendría que estar gestionando también un aval para el puente para Corrientes. No esperar más. ¿A qué se va a esperar? A que venga alguien y diga, no, mire, ustedes siéntense ahí, miren un poquito, acá está el gobernador del Chaco, los chinos, los japoneses, los americanos, no sé. Ustedes no, y ustedes no. No tienen aval del gobierno nacional. Y no lo voy a tomar como tomador del crédito, porque no sé si me va a pagar. Entonces, cuando en este artículo que no se publicó en el diario El Litoral, digo de que hay que arremangarse ya. Los partidos deberán empezar ya, sin falta, a definir candidatos, porque al no definir candidatos se está demorando toda esta situación. La gente no sabe por quién va a votar, porque el dedo todavía no funcionó. Por un lado, el gobernador dice que él va a ser el que designe al gobernador futuro y al vicegobernador. Por otro lado, se va corrigiendo en un reportaje que se le hace y dice, sí, siempre que la Unión Cívica Radical me nombre. Ya hay algunas situaciones. Por ejemplo, se dice en los corrillos de que la presidenta del Partido Liberal, Ani Pereira, iba a ser la candidata a vicegobernadora. El tema ya empieza a centrarse en la vicegobernación. Entonces, Eli, Encuentro Liberal, manifestó, si entra el Partido Liberal, entonces nosotros salimos de esta alianza. Y ahí se está planteando la cosa. Hasta se habla también de la posibilidad de que Pedro Brayar Pocar sea candidato a vicegobernador. Por otro lado, aparece Canteros queriendo disputar la intendencia. Yo lo conozco a Canteros. Y si no le da eco la candidatura a intendente, es posible que vaya por afuera. Y con eso va a perjudicar a Cambiemos, a ECO Cambiemos. Pero él está decidido a ser candidato y a ser intendente de la ciudad de Corrientes. Pero hay que empezar a moverse, señores. Tenemos que tener la semana que viene, ya el mes de abril, tenemos que tener fecha y candidatos. O si quieren candidatos y fecha. Pero hay que mover la estantería política. El gallinero tiene que moverse para saber, para que sepamos nosotros, los ciudadanos, pues yo seré periodista, abogado, pero soy ciudadano también, sepamos a quién vamos a votar. Porque al no tener en la provincia las PASO, estamos limitados a votar por lo que los caciques digan. Si te gusta, bien, y si no, andate. No voy a repetir esa expresión porque ya la dijo alguien que tiene más fuerza que yo. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes.
Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos con el doctor Armando Rafael Aquino Britos. Es un abogado destacado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste, aparte de un amigo, y nos presenta hoy día un libro, Internet y redes sociales, fake news y las respuestas del derecho. Este libro lo hace con la colaboración de María Aquino Viudes y Matías Aquino Viudes. En principio nos llama la atención verte como escritor. ¿Tenés más cosas escritas? Sí, alrededor de 15 libros, todos de derecho, por supuesto. Entonces por ahí nos llama mucho la atención porque es una rama y una actividad muy específica, todo vinculado a la tarea de la docencia universitaria y algunos trabajos de investigación, por ejemplo el derecho penal constitucional y traición a la patria. Yo sostengo que hay una asignatura pendiente en esta materia de que el Congreso tiene que cumplir el mandato del artículo 36 y del 29, y entonces esto de la Constitución y no se cumple. Hay otro trabajo de cuarta generación de derechos constitucionales, democracia y corrupción. Yo sostengo que desde el año 2000 el mundo está reconociendo, la declaración de la ONU, la OEA en el 2001, está reconociendo que a partir del diseño de la democracia constitucional surgen y se reconocen un conjunto de nuevos derechos económicos, sociales y culturales que tienen la característica de la progresividad, de no regresividad, que significa que una vez que se te hayan reconocido no se te pueden desconocer ulteriormente. Pero a su vez esto genera el derecho a la democracia como sistema político y como modo de vida, pero genera también un derecho a no. ¿Cuál es el derecho a no? Bueno, el derecho a la no corrupción, al derecho al buen gobierno, digamos, porque si no tenés buen gobierno y permitís la corrupción, todos estos derechos que surgen a partir del diseño constitucional y la democracia, obviamente no se satisfacen. Al contrario, se deprimen o quedan en evidencia, cosa que se está viendo con la falta de vacunas, con estas situaciones de niños de calle, con la pobreza extrema que por la pandemia se tapó, pero están exhibiéndose de manera brutal en estos tiempos. Y bueno, estoy trabajando ahora estos serían los 2 trabajos de investigación, y estoy elaborando otro sobre lo que es el lawfare, Estado de Derecho y democracia, digamos, vinculado a una pretensión de impunidad, a mi juicio. Sí. Ahora, llama la atención que el designado ministro de Justicia dice abiertamente que la presidenta quiere que los juzgados la rediman, es decir, que las mismas que la juzgaron, que la pongan, digamos, que la dejen libre. Esa es una toma de posición bastante parcial, totalmente parcial, y no creo que esa sea la función del ministro de Justicia, pero no te voy a tosigar con estas cuestiones y luego de esto, vamos a ir al libro. Acá decís que el derecho a la información y verdad, eso es importante. Y esto de alguna manera el libro es una respuesta a las bravuconadas del ministro.
porque el ministro y todos los cultores de esta nueva teoría esgrimen que la justicia no ha funcionado. Y nosotros demostramos acá que las respuestas a determinados problemas que surgen por el uso, bienvenido sea, de la tecnología, esto también hace al conjunto de una cuarta generación de derechos constitucionales, todo el conjunto de las tecnologías y los aportes en la comunicación hacen al derecho. Están hablando que hay un derecho universal al acceso a Internet, por ejemplo, y la respuesta está viniendo incluso con herramientas precarias, está viniendo de la justicia. Entonces, vos tenés un derecho a la información que es bifronte, tenés el derecho a publicar por la prensa las ideas sin censura previa, pero a su vez tenés como ciudadano el derecho a que la información que se propale más allá de la orientación que se efectúe sea una información veraz y objetiva. Entonces, a partir de ahí aparece el derecho a la información, donde convergen estas dos manifestaciones. Pero también ese derecho a publicar por la prensa las ideas sin censura previa tiene que cuidar de no herir el honor, tiene que cuidar de no afectar la intimidad, tiene que cuidar de que las expresiones que se manifiesten sean fidedignas conforme al hecho que ocurrió. Y hay un conjunto muy amplio de normas para enfrentar esto. El Código Civil y Comercial de la Nación avanzó muchísimo, pero también se avanzó con la Ley de Protección de Datos Personales, con lo que se ejercita la habeas data. Y lo que nosotros decimos es que hay una herramienta que tiene una matriz convencional, que es el recurso sencillo y rápido, dice la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que los jueces lo están aplicando con el mecanismo más idóneo que tienen a mano, que es la medida autosatisfactiva. Inmediatamente que se te publica por cualquier medio, pero sobre todo por las redes sociales, una noticia que sea difamatoria, que sea tentatoria contra el honor, que señale un hecho que no sea verídico, se toma, se deja constancia de ese acto, se pide al juez que se borre el contenido, se le notifica a la red social que difundió la noticia que baje de su archivo, y por supuesto que esto se tiene que cumplir. Y esto lo hace la justicia, pero en un marco de celeridad de menos de una semana. Sí. Entonces, y esto es lo plausible, todo en estas cosas. Y esto es lo que hay que señalar, porque muchas veces cuestionamos, y lo hacemos con severidad, la morosidad de la justicia en torno a decisiones que exceden notoriamente el marco razonable, sobre todo en cuestiones penales. Pero cuando la judicatura da estas respuestas satisfaciendo y garantizando los derechos humanos, bueno, tenemos que poner de resalto estas cuestiones para destacar lo bueno y para que lo bueno sea el ejemplo en otras áreas donde tiene que cundir esa nota de ejemplaridad. Sí, veo también que se refieren en este libro, te referís en este libro, al derecho de réplica, respuesta o rectificación, a la revolución informática, nuevos derechos y nuevos desafíos, la posverdad, fact news y derecho, el recurso sencillo y político y rápido, y tutela judicial efectiva en Internet, el derecho a la tutela preventiva inhibitoria. Sin ninguna duda, el ingreso de la Internet, que ya no es de mi época, ha revolucionado el ambiente, ¿no es cierto? Porque primero, no solamente el hecho de comunicarse, sino de expresar opiniones por Internet, que son después retomadas. ¿Con qué criterio encarás, por ejemplo, el tema del el derecho a la tutela preventiva inhibitoria? Dos cosas. Primero, para que la gente nos entienda. ¿Cómo se cuestiona este proceso? Se cuestiona este proceso diciendo que los medios de comunicación vierten una noticia
que se traslada a las redes sociales y esto se distorsiona, es decir, con la falsa noticia, y que esto está asignado por un fenómeno político y social que se reconoció en el 2016, que se llama la posverdad. Es decir, la noticia tiene que ser verosímil, entonces se cuenta fragmentada, parcializada, cuando no falsa, y ya estaríamos en la fake news. Entonces todo este contexto nosotros lo desarrollamos allí. Claro que esto puede ser nocivo para un gobierno, pero también si el gobierno actúa de mala fe, es el gobierno que actúa de este modo en forma nociva contra los ciudadanos. Cuando el gobierno desinforma, cuando el gobierno no informa, oculta información o emite información distorsionada, con lo que se llaman los trolls. Los trolls son ejércitos de personas que están con una computadora difundiendo estas ideas en favor de uno o en contra del otro. Entonces el juez encuentra esta respuesta. Rápidamente baja ese contenido que puede ser difamatorio, que no puede ser verídico, se dan delitos, robarte la imagen. Yo pongo la imagen de Toto Buniski que saqué de tu red social y lo traslado a una página pornográfica. En el caso tuyo ni el mío no seríamos actores porno, pero en el caso de las chicas, sobre todo, sí. Les es más fácil. Claro, no, y más lesivo, obviamente, más agraviante. Entonces estas son las cuestiones que nosotros abordamos allí. ¿Y cuál es la tutela preventiva? Es decir, cuando te tienen, como se dice en la calle vulgarmente, alquilado, que están teniendo actitudes difamatorias, que ya lograste prevenir lo que cese con esa conducta y no lo hace. Entonces felizmente el Código Civil y Comercial de la Nación recepta esta figura y lo que comúnmente le llaman el bozal legal. Es decir, esta persona no puede referirse, o el periodista no puede referirse a tu persona. Sí, correcto. Bueno, pero obviamente si lo hace en estos términos, ¿verdad? Sí. Bueno, estas son cuestiones que me parece que están marcando un equilibrio entre los derechos en tensión. Publicar por la prensa las ideas sin censura previa, el honor, la dignidad, la intimidad, y estos nuevos derechos que surgen, que por ejemplo el derecho a tener una identidad digital, a que no se indexe. Por ejemplo, yo puedo cambiar de pensamiento. Hoy no voy a pensar lo mismo que pensaba a los 18 años. Entonces tengo derecho a el olvido, sería estas cuestiones. Es más, el mismo Código Penal te dice que una vez cumplida una condena nos desaparece el archivo de estas cuestiones. Entonces es parte del derecho al olvido. Bueno, esto se consagra con los nuevos derechos, sin perjuicio de que hay en el derecho informático, dado por el derecho informático, un conjunto de nuevas figuras penales que la legislación recepcionó y que están sancionando formas y modos comisivos de, agredir a la persona a través del uso de una computadora. Sí, sin ninguna duda. Estás encarando con este libro algo nuevo y que generacionalmente nos ha superado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pensás sobre este llamado, saliendo el tema de tu libro, qué pensás del llamado a licitación, llamado a elecciones primarias para el 8 de agosto? Esto termina con una diferencia entre Cristina y Fernández, porque Cristina quería las PASO y Fernández estaba moviendo a los gobernadores para que se eliminen las PASO. ¿Cuál es esta observación? Yo lo que creo que si algo hizo bien Néstor Kirchner fue ungir estas dos leyes, la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y la de financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que el diseño obedece a reglamentar el artículo 36 y 38 de la Constitución Nacional. Me parece que estos son elementos a tener presentes siempre. Ahora, siempre está sometido esto a criterios de oportunidad y conveniencia.
Hoy parece que no es oportuno por el tema de la pandemia, pero también no es conveniente porque cada gobernador, cada intendente, cada presidente cree que el poder es de ellos, cree que el atributo, el cargo, las atribuciones del cargo le van a perdurar eternamente y no entienden que están de prestado. Sí, entonces esta es una cuestión que alimenta los espíritus autocráticos y que los argentinos tenemos que desterrar todo, que nosotros creemos que tenemos que vivir en democracia y en libertad, y la mejor forma de hacerlo es eligiendo bien a los representantes, y cuanto más elijamos en todos los ámbitos, mejor. Sí. Ahora, el otro tema que ya lo venimos tratando de hace varios programas es el Código Procesal Penal de la provincia, que se está aplicando primero en una circunscripción, después en otra, y acá a Corrientes parece que va a llegar recién el año próximo, en el 2002. ¿Hay algún inconveniente, vos ves algún inconveniente que se haya implementado en toda la provincia a un mismo tiempo? Porque si no, el que va a cometer un delito a lo mejor lee cuál es más conveniente y camina 100 pasos y se pasa a la otra sección. Mira, yo creo que es un problema de infraestructura y de recursos, por eso es que la primera circunscripción judicial es la que tiene mayor peso en el esquema burocrático, en el buen sentido, que necesita más recursos humanos y recursos económicos, entonces por eso que se demoró acá. Ahora, creo que el salto cualitativo de este nuevo instrumento es muy significativo, bienvenido sea, y creo que debería, sí, ojalá se tuvieran los recursos para implementarse. Lo bueno hubiese sido que se hubiese implementado cuanto antes, ¿no? Sí, sin duda, yo pienso que lancé el otro día la idea. Uno siempre tiene a lo mejor algunas ideas que son locas, pero por ejemplo, con el nuevo edificio del Banco de Corrientes, digamos, es el local de Rioja y Carlos Pellegrini y 9 de julio, podría llegar a ser un auxilio a los tribunales, porque ya el edificio grande de tribunales era del banco, pasó a tribunales, es decir, que no sería raro hacer una mutación, porque las pocas veces que voy a tribunales hay un congentamiento de gente que es importante, de profesionales, ¿no? Sí, la verdad que por ahí ya el edificio quedó chico. Sí. El cúmulo de causas judiciales, tanto en la materia penal, civil y administrativo y laboral, por supuesto, también, es inmenso, entonces se necesita más infraestructura. Es lógico, porque al aumentar la población de un lugar siempre van aumentando todas las necesidades. El gran tema también es que aumentó la población y, por ejemplo, los juzgados penales son 6 nomás y no han seguido la proporción del crecimiento poblacional. Entonces, el crecimiento poblacional, mayor crecimiento también, por ende, de posibilidad de delito, y requiere más el ejercicio de la prevención y de la sanción. Sí. Bien, este es el libro, el internet y redes sociales. Es importante, interesante poder, leerlo, porque sobre todo para los que estamos en un ejercicio profesional, ya sea periodismo o jurídico, para poder estar al tanto de las nuevas cosas que surgen como consecuencia de las redes sociales. Las redes sociales pasan a ser casi tan importantes como los mismos diarios, ¿no es cierto?, los periódicos. Así que te felicitamos por esto, es una buena idea, no fácil de abordar por cualquiera un tema como estos, y así que... Yo tuve la suerte, Toto, ahí de que colaboraron mis hijos, María Pía Aquino Viudes y Matías Aquino Viudes, que están trabajando en el estudio jurídico, que son los que llevan adelante estas causas, y bueno, van proporcionando no solamente un enfoque desde la juventud y por supuesto desde el estudio, pero también con el sistema del seguimiento de los casos. Entonces, claro, estamos viendo que la evolución es significativa,
que esa revolución informática de la democratización de la información tiene que ser recepcionada con los pros y los contras. Bueno, con los pros los gozamos todos los días y las contras los atacamos con la justicia, para que los derechos que se consagran con esta revolución informática no mengüen, no restrinjan, no limiten ni lesionen los otros derechos que tenemos consagrados de la Revolución Francesa en adelante. Muy bien, quedamos con las últimas palabras del doctor Aquino Britos. Deseamos éxito en la comercialización del libro, porque los libros se hacen también para que lleguen a aquellos que no solamente los abogados, sino que es un medio social que es necesario tenerlo. Bueno, éxito, y seguramente volveremos a conversar sobre todo esto. Con el mayor de los gustos, Toto, y siempre es un placer estar dialogando contigo. Bueno, muchas gracias. Bien, será hasta el próximo programa.